Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Tertulia de Noche. La preocupación del país, que de hecho que es una de las principales preocupaciones de tres, porque la otra es el desempleo y también la falta de oportunidad que puede haber en Costa Rica. Una de ellas es la violencia. Y en Costa Rica se ha visto en estos últimos años, hablemos del 22-23, en un aumento constante en diferentes aspectos de la violencia. Pero lo que más vemos todos los días es el nivel de asesinatos que hay en Costa Rica. Mucho por bandas, desde lógico por la disputa del mercado del narcotráfico en el país, entre colombianos, otros hablan de que mexicanos. También se habla de que esa disputa del narcotráfico es entre la droga tradicional y ahora la droga sintética. Ya los grupos narcos no pagan con dineros en efectivo, sino que pagan con la propia droga, y por supuesto que las mafias en sí tienen que distribuir esas drogas en diferentes mercados en el país para recuperar las inversiones que hacen por el trasiego del mismo. Y hay preocupación en el tema, puesto que esto tiene consecuencias también de disputas territoriales en cuanto a asaltos. También hay preocupación por el nivel de homicidios que hay, la participación de muchos jóvenes en estos temas, ¿verdad? Hemos visto cómo el sicariato viene desde los 12 años, que uno creía que solamente en hombres se daba eso, sino que también en mujeres participando del mismo, que llegan hasta los 29 años. Y hay cifras interesantes, por ejemplo, también hay asaltos, femicidios, violencia contra los niños, que somos número 1 en el país en eso. Durante el primer semestre del 2023, del total de homicidios dolosos registrados, un 63% fueron por un móvil relacionado con ajuste de cuentas, también por préstamos gota a gota, que ya sabemos que son mercados que también van por ahí. Un 14% de los reportes también se dan por riñas, por comisión de otros delitos, violencia doméstica. Es interesante porque la violencia doméstica llegó a ocupar números impresionantes en Costa Rica y ahora está entre los últimos. Un porcentaje también a la actividad criminal, y luego hay actividades criminales profesionales y otros móviles no determinados. Pero la gran pregunta es por qué, aparte de la droga, que es lo que más vemos en los noticieros, hay otro nivel de violencia que tal vez no están muy registrados, pero están ahí y cada vez van en aumento. Decíamos que los femicidios, la agresión contra los niños, en fin, muchas causas de las cuales queremos compartir hoy con ustedes de este tema, puesto que hay que abrir un poco el foco, no solo focalizarse en el tema de las drogas, sino que hay otros síntomas que también son reflejo de cómo una sociedad cada vez está más enferma, es una sociedad cada vez más preocupante, y la violencia, la preocupación de esto es que llegue a verse tal vez como la pobreza, ¿verdad? Que ya ni siquiera la gente lo toma en cuenta como un problema, ¿verdad? Sino que está ahí, es un reflejo de una consecuencia de muchas cosas, pero que ya nos volvemos insensibles ante esto. Y esa es la preocupación del tema de la violencia, que podamos estar respirando día a día en Costa Rica. Y sobre este tema vamos a compartir con la psicóloga Isabel Villalobos Barquero. Ella nos acompaña aquí esta noche para hablar de este tema y algunas de estas interrogantes, y buscar por lo menos una forma de interpretar alguna de las, digamos, del por qué cada vez somos más violentos en el país. Isabel, gracias por acompañarnos y bienvenida a Tertulia de Noche. Es un gusto tenerla por acá. Muchísimas gracias, un placer estar por acá también y un gusto realmente poder conversar de un tema tan importante. Sí, hay factores psicológicos y culturales que influyen en un país en temas de violencia. Ya que aquella frase de Costa Rica, digamos, un país de paz y tranquilidad y sin guerra, pareciera que esos eslogan van quedando atrás por todo lo que yo decía a un principio. ¿Nos puede hablar al respecto? Claro, lo que pasa es que en nuestro país, en años de los 80, más o menos por allá, 80, 90, nuestra Costa Rica de hoy, comparada con ese tiempo, con esos años atrás, es otra.
ha venido en decadencia mucho de lo que la gente menciona como los valores, el respeto, el compromiso, la responsabilidad, la solidaridad, como todo eso ha venido de alguna forma apagándose en el sentir, en el hacer de las personas. Claro. Muchas veces no acudimos a ayudar a alguien por temor a que sea por ejemplo, un pleito de pareja, como dice la gente, no me meto en eso, no entro porque puede ser que lo estén simulando para asaltarme. Entonces la gente le da temor a acercarse a ayudar a una persona que puede estar en riesgo, ¿no? De ser asaltada o, ¿por qué no?, violentada más allá, hasta asesinatos como ya lo hemos visto. Entonces hay como este temor de acercarse a ayudarle a una persona que lo necesite por el mismo temor de que me hagan daño, porque la sociedad, las personas están más bien a la defensiva, ¿sí? Cuidándose de que otra persona no le haga daño, cuidándose de que sus hijos no vayan por ciertas zonas porque es peligroso. Los asaltos están a la orden del día. El nivel de violencia es a nivel macro, vamos a decir, a nivel político, social, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, cómo la sociedad se ha ido deteriorando y el colapso del sistema económico como tal, no solo acá. Nosotros siempre vemos que es un tema del modelo de narcotráfico, pero ¿qué otros factores de violencia que uno ve ahí que aunque han bajado un poco a sus niveles, o tal vez no es que han bajado, sino que la violencia por droga ha aumentado, pero que no se discuten, ¿verdad? Hablamos una vez aquí sobre el tema, por ejemplo, de todo lo que es el suicidio, ¿verdad? Que eso son cifras escalofriantes de las que no teníamos de hace más de 30 años, quizás, y que ya tenemos por acá. No sé cómo andan los niveles de violencia o agresión que también víamos en algún momento en las casas, ¿verdad? Violencia contra las mujeres, violencia contra los niños. Ese tipo de violencia como que ya no es noticia, o no sé si es que los índices andan muy bajos o esas cosas están ahí en crecimiento, pero que no le ponemos foco. Sí, yo diría que están en crecimiento, definitivamente, sucede a diario. Quizás esta impotencia que genera muchas veces la violencia como tal en las familias, lo que provoca, por ejemplo, qué sé yo, una actividad como un partido de fútbol que debería o podría disfrutarse en familia, sí, y que no se logra, hay como un enojo. Yo pienso que lo hemos hablado, lo he compartido con otras colegas, de la violencia que está ahí interna, que sale en momentos en donde que la familia debería estar unida y compartir, no se logra, porque hay una frustración muy grande. Y vamos a decir, y esto tiene que ver con las deudas, lo mencionabas al principio, las personas sobreendeudadas que ya no están pudiendo ni siquiera para comer porque todo no pueden salir al día a día. Eso por mencionar una de las situaciones. La dificultad en la relación de pareja también, que tiene que ver cómo las familias, el núcleo familiar, la pareja no está pudiendo entenderse, no está pudiendo comunicarse, claro, y están afectando a los hijos. Cuando los niños o adolescentes llegan a terapia, normalmente los padres los traen para que el psicólogo, vamos a ver, me arregle, vamos a encomillar al niño o a la niña, ¿sí? Cuando en realidad el problema está en la pareja, que es lo que está pasando con ellos, que no están pudiendo dialogar, que no están pudiendo encontrarse en una relación armónica que a su vez permita que esos hijos e hijas puedan preguntar sin temor a ser regañados, juzgados o maltratados inclusive. Vamos a simular, digamos, para ir viendo como cositas, a sacar todos esos aspectos del narcotráfico y todas estas cosas que uno ve en las noticias y nos centramos como personas, digamos, como personas, como centro de la sociedad. Y hay una gran preocupación, por lo menos he leído mucho de esto en los últimos días, de la teoría de la velocidad, que vivimos en una sociedad y que somos adictos a la velocidad. Y que también eso nos está generando muchos problemas en todos los ámbitos. Todo lo queremos rápido, la falta de tolerancia, nos volvemos muy competitivos, comparativos con el otro. Y para hablar porque en una segunda parte vamos a hablar de los niños y las redes sociales y todo esto. Vamos a hablar un poco de nosotros como adultos. Yo no sé, cuando hablamos de violencia, porque creemos que la violencia es lo que reflejan los noticieros, pero como personas deben haber causas que nos están llevando a eso, como usted dice, el poco diálogo, la poca tolerancia, los excesos de deudas, el programarse uno como persona,
el entenderse uno como pareja, el casarse tan rápido, ¿verdad? Porque a veces cree uno que en 6 meses está enamorado y eso es ya con, ¿verdad? Digamos, el enamoramiento a veces causa estupidez y no razonabilidad. Todos estos factores, no sé, ustedes como profesionales, si están viendo que alguna de estas cosas están alterando, por ejemplo, la personalidad de hoy en día que no había hace 30 años, que, como señalaba usted al inicio. Claro. Claro, la sobresaturación de la información que tenemos. Antes nos veíamos en el parque a conversar con las amigas, o nos comíamos un helado cerca de la casa y había una conversación más cara a cara. Ahora la tecnología hace que la comunicación cambie, y esto no afecta solo a los niños y adolescentes, porque podríamos quedarnos pensando que eso es, que vamos a ver, que solo afecta a los niños y adolescentes y a las niñas. En realidad, empezando por los adultos. El adulto pide al hijo que no mire el teléfono tanto tiempo, que no pase en el teléfono, en las redes sociales tanto tiempo, pero el mismo adulto lo vemos siempre mirando al teléfono. No pueden salir de su casa si no es con el teléfono en su mano, a veces por trabajo, pero a veces esta sobresaturación de información nos causa estar pendientes de todo, y todo a un clic, todo lo obtenemos fácil y rápido. Y esto de obtener lo que necesitamos o lo que queremos fácil y rápido, de alguna forma nos impide la posibilidad de enseñarle a nuestros hijos, incluso a las nuevas generaciones, que la vida cuesta, que es difícil, que hay que esforzarse para lograr lo que uno quiere, que no todo es a un clic, no se puede. Eso es fantasioso, es idealista, no es así la realidad. Es interesante porque vi unos datos, claro, era viendo a un experto hablando de diferentes temas. Decía que en promedio en Europa un adulto toca el teléfono 1.600 y resto al día, digamos, que lo estaba monitoreando. Y que hay personas que llegan a tocarlo hasta 6.000. Y él hablaba un poco de que hoy en día es eso, digamos, estamos como muy metidos en muchas cosas nuestras, pero que hemos perdido la mirada hacia otro. No sé si eso refleja un poco para hablar de que los seres humanos nos hemos vuelto. Hay una tecnología que nos acerca más, pero nos estamos separando más uno del otro por el entendimiento. Y que el nivel de tolerancia, cuando hay que resolver cosas, influye también en lo que socialmente somos. Y que si no lo arreglamos en la casa, lo arreglamos en el estadio, o que alguien me enoja cuando voy en un carro y sale a alguien. Claro. ¿Qué nos puede decir? Definitivamente, esa cercanía, ese contacto de la mirada con el otro, es el encuentro con el otro que escenifica la relación, la cordialidad, la amistad, los vínculos saludables, en donde vamos a estar ahí presentes si mi vecino me necesita, mi vecina, mi vecino son mi prójimo, o es el próximo también, la persona más cercana, y no siempre es la familia que nos necesita o que le necesitamos en algún momento. Ya no tenemos esa cercanía como antes, ir a visitar a la vecina, por ejemplo, para ofrecerle una comidita, porque la vecina está pasando por la pérdida de un ser querido, por ejemplo, ¿no? La muerte de un familiar, el divorcio, que es otra pérdida, o cualquier otro tipo de pérdida que se enfrenta con tanto dolor y se necesita tanto el apoyo del otro. Necesitamos ese contacto, esa caricia, esa palmadita en la espalda, esa mirada que te diga, aquí estoy, al menos si no sé qué decir, te escucho. Eso se necesita, porque sí, de repente la virtualidad y el tener teléfonos inteligentes y demás nos acerca, digamos, pero como decís bien, nos aleja en esto, en el afecto, en la cercanía que necesita todo ser humano. Somos seres sociables, necesitamos del otro. Esta distancia que tuvimos que asumir durante tanto tiempo por la pandemia, donde nos encerraron a todos y teníamos que, a través de el teléfono o la tecnología fue lindísima en ese momento, porque aprovechamos para a través de eso comunicarnos con nuestros adultos mayores, con los papás que estaban lejos de nosotros o familia en otros países y demás. Entonces no podemos satanizarla como tal, pero ciertamente sí hay, lo que decía al inicio, una sobresaturación de información que de repente no es la mejor, porque hay información de todo. Claro. Hay una necesidad de comprar, de adquirir, tener el mejor teléfono, la mejor tablet, la mejor computadora, y eso va degradando o va, vamos a ver, impidiéndonos que veamos hacia otros lugares
en donde podamos valorar la amistad, el encuentro, la relación de pareja, la relación padre-hijo. ¿Cómo es posible que una mamá desde la habitación o desde la cocina envíe un mensaje al hijo que está en la habitación? Esa es su forma de comunicarse. Pero ya cuando hay contacto cara a cara les cuesta conversar, les cuesta hablar, entablar una conversación de un tema como sexualidad, como el manejo del dinero y otros temas más que es tan importante trabajarlos y hablarlos papás e hijos. Ahora, ¿qué nos produce, digamos, los niveles de violencia? Digo yo en términos de si la violencia nos hace, por ejemplo, una sociedad más de miedo. Sí. Nos hace una sociedad más de no salir. Sí, exacto. Nos hace una sociedad menos confiada, porque vos decías, y eso es cierto, ¿verdad? Como decía mi mamá, me dice mi mamá, a veces pagan justos por pecadores, ¿verdad? Así es. Nos hemos vuelto más insensibles. Sí. No sé si hay algunos aspectos que van como afectando la psiquis o la psicología del ser humano, que lo van convirtiendo en otra persona debido a todos estos factores de violencia que estamos viviendo. Claro, definitivamente. A ver, la psique se afecta desde el lugar de exactamente el temor, los temores nos afectan, la frustración, al darnos cuenta que eso que se nos ofrece así a un clic no era realmente lo que iba a compensar mi carencia o mi necesidad, no llena exactamente lo que ando buscando, porque lo que ando buscando, el ser humano lo que busca está en otro lugar, no está en la tecnología, no está en el dinero, no está en la casa o el carro o todos los chunches que diríamos cuando hablo o trabajo con los chicos, los tiliches, hablamos de tiliches, de chunches, todo eso es eso, cosas, objetos, que a lo mejor son valiosas económicamente, pero no no desde este valor afectivo y efectivo, porque a ver, tenemos la necesidad los seres humanos de ser mirados desde el amor, de ser comprendidos. El niño nace y es mimado por su madre y es llevado al pecho y amamantado, porque ese es su primer contacto con la madre. Entonces el alimento materno, y que ese alimento luego lo traducimos en el alimento también simbólico, que es la mirada, la comprensión, el afecto, el respeto, todos los valores que la familia encierra y que va de alguna forma transmitiendo de generación en generación, que de repente ahora venimos con este bombardeo tecnológico en donde el espacio ese de familia ya no es como lo era antes, ya no nos sentamos en el comedor todos a conversar de lo que pasó y a comer, a alimentarnos, o en la sala, de repente hacer una conversación, una tertulia con nuestros adultos mayores, por ejemplo, con los padres, cómo nos fue en el trabajo, qué temas de conversación podemos traer a la mesa y discutirlos, porque la tecnología invadió absolutamente todos nuestros espacios, hasta los espacios más íntimos están siendo invadidos por esta tecnología que nos bombardea. Y por supuesto los más jóvenes están mucho más vulnerables, si se quiere, porque ahí van a encontrar información de todo tipo, de toda clase y no tan buena como deseamos. Y no siempre tenemos la posibilidad de estar cerca de ellos para vigilar qué es lo que están viendo ahí. Y es que es una generación bombardeada por todo, ¿verdad? El bombardeo. Y creo que no solo los muchachos, también hay una generación de adultos mayores muy tecnológicos que tienden a creerse todo, ¿verdad? Igual que los muchachos, que me hace mucha gracia. Sí. ¿Cuánto de eso nos afecta a nosotros, claro, digamos, muchos aspectos nos altera, digamos, muchos aspectos de nuestra vida? Claro, y qué peligroso, ya lo hemos visto en adultos mayores que han sido violentados en sus derechos desde la tecnología, porque exactamente no saben manejar aquello, entonces les ofrecen algo que no era y los engañan a través del uso de la tecnología. Y estamos vulnerables en realidad todos, no solo los niños y adultos mayores, yo diría que todos, porque estamos con esas carencias afectivas tan importantes que tienen que ver con nuestra historia de vida. A ver, nosotros carecemos de cariño, de comprensión, de varias actitudes o situaciones que vamos a ver. Carecemos porque tenemos una historia de vida que nos marca y dependiendo de cómo fue esa historia de vida, así vamos a ir caminando por la vida. Si nuestros padres nos abrazaban y aprobaban en lo que hacíamos, nosotros disfrutábamos y aprendimos a hacer aquello y a que fuera bien recibido por los otros. Pero si no fue así, nuestra historia de vida, sí hubo violencia, agresión de parte de nuestros padres, ya fuera verbal o física, como fuera,
Eso es lo que vamos a transmitir, aunque generalmente nos casamos y decimos no voy a cometer los mismos errores que mi mamá, no voy a tratar a mis hijos igual. Entonces resulta que vemos mamás de ahora diciendo yo no voy a violentar a mis hijos, yo no voy a maltratar a mis hijos, pero resulta que les dan un exceso de permisividad, vamos a ver, todo es permitido, no tienen dificultad para establecer límites, para establecer reglas claras, y eso uno lo ve en la terapia, en la consulta a diario, la dificultad de los papás de hoy de poner límites, de establecer reglas claras. Eso que usted dice es muy importante porque eso no se habla ahora hablamos de una sociedad libre, ¿verdad? De una sociedad con derechos, ¿verdad? Que los niños tienen sus derechos y que la libertad es importante, pero hablar de límites y cosas de ese tipo, hoy en día como que eso como que no funciona. Incluso hay gente que los trata de aplicar y no le funcionan, entonces se dan por vencidos de los límites. Por decirle algo, poner límites al Wi-Fi, ¿verdad? En la casa es terrible. O uno como adulto ponerse límites, y ahora vamos a tal vez más adelante hablar un poco, porque a mí este aspecto me interesa mucho, de lo que es ralentizar la vida, digamos, que hay que hace un espacio cuando todo precisa, pero eso lo vamos a hablar después. Pero estamos como digamos, el tema de los límites no funcionan. Y yo quería preguntarle si los límites, cuando uno ya no llega a eso, son un signo más de muchos que podríamos hablar de cuando comenzamos a entender nosotros que estamos siendo violentos. No es solamente lo que vemos, porque uno dice, mira, qué violento aquello, sino cuando comenzamos nosotros a ser violentos, a tener una familia violenta, a que la forma de expresiones se convirtiera en una violencia y ya no es conversando como se resuelven las cosas. Claro, bueno. Claro. La violencia empieza precisamente con nosotros. Esto de poner límites a otros empezaría más bien por, sabemos ponernos límites a nosotros, lo estás diciendo también, ponernos límites a nosotros mismos. Sabemos ponerle límites al vecino, al amigo, al familiar que siempre pide que esté yo ahí si me necesita, sí. Pero si yo necesito, el otro no es capaz de hacerlo. Es decir, desde ahí empezamos viendo cómo esta dificultad de establecer reglas o límites con los demás tiene que ver con nosotros mismos primero. Nos cuesta mucho decir no, sobre todo a los hijos, ¿verdad? Sí. Porque creemos que uno es amigo, tiene que ser amigo de los hijos, pero uno no es amigo de los hijos, no es el papá. Esto es un error. Hay que decir que no. Sí, esto ¿verdad? Es un error que se da. Y a veces hay que decirle a la vecina, vea, usted es muy tóxica, deje de venir aquí a tirarme tanto chisme, decirme tantas cosas, por eso me tiene enferma, mejor no venga a hablarme de eso. A veces hay que hacerlo, la verdad es que uno no es tampoco un basurero para que la gente llegue a uno a echarle. Sí. Una cosa es escuchar y comprender, a convertirse en un basurero que cree uno que todo el mundo llega a uno a echarle la basura que sea. Porque eso también enferma a la gente. Sí, definitivamente. Quizá no la forma de decirlo, quizá la forma de decirlo lo podríamos cambiar un poco y decirle a la vecina, mire, a lo mejor usted necesita ayuda profesional, no soy la persona, suavizarlo un poco, ¿no? Claro. No soy la persona indicada, no soy adecuada porque no soy profesional en esto. Vamos, eso se puede decir sin necesidad de alterarse, de herir a la otra persona ni de enojarme yo. Esto es lo que tenemos que aprender a manejar y no es fácil porque no es tener que aprender como un asunto de recetario de qué se puede y cómo se debe. Ojalá, pero no hay recetas para esto. Lo que sí necesitamos son procesos y aquí yo llamo a la reflexión de las familias, de las personas que busquen ayuda psicoterapéutica profesional cuando se necesita. A veces no podemos solos, entonces no podemos pretender poderlo todo y mucho menos si alguien llega, como decías vos, como depositarios, que nos utilicen como depositarios de la basura, ¿no? Eso nos enferma, sí, nos enferma físicamente, nos enferma emocionalmente. No creamos que las enfermedades como la diabetes, como las úlceras, las gastritis y todo eso vienen por mala alimentación solamente. Muchas de estas tienen relación precisamente con cómo estamos llevando a cabo nuestra vida, cómo estamos entendiendo nuestras emociones y estamos pudiendo o no manejarlas, ¿no? Ahora que vos decís las úlceras y las emociones, vi a un neurocirujano muy reconocido a nivel mundial, que decía que el 75% de las enfermedades de las personas básicamente provienen de la mente. ¿Verdad? Que hay una relación muy estrecha entre el vaso, digamos, entre el tubo intestinal, el corazón y el cerebro,
que lo que pensamos y lo que recogemos todos los días de las cosas nos enferman, a veces no lo entendemos. Es muy importante a veces parar, porque de ahí uno no puede estar percibiendo todo desde el punto de vista negativo, que creo que es lo que hacemos ahora, ¿verdad? Nos gusta mucho eso, y a uno le cuesta entender que uno no puede acostarse viendo una película donde otro mata, una cosa agresiva, ¿verdad? A veces hasta le cuesta dormir a uno por toda la activación del cortisol o lo que quiera. Pero sigamos hablando de los límites, porque ese tema no es algo muy dado ahora a decirle a un niño que después de usted le dio toda la vida un celular, vea, usted tiene que dormir, tiene que apagar su celular, usted no puede dormir con... ¿Por qué nos cuesta tanto eso? ¿Por qué sentimos que si el reproche del niño hacia nosotros es una reacción violenta? Porque no, eso no pasa. Para que no haya pleito en una casa, mejor seguir las cosas en regla. ¿Qué es la solución? ¿Eso? ¿O la consecuencia? No ponerle límite a eso va a ser peor. Porque a veces no sopesamos eso, ¿verdad? Sí. Definitivamente hay consecuencias a veces terribles de no establecer límites claros en lo que sea. Acá sería el uso de la tecnología, pero es el límite que nosotros tenemos que empezar a establecer con nosotros mismos es que todo lo agradable, todo lo instantáneo nos jala, nos llama la atención y nos atrae, nos atrapa. Sí, nos atrapa, la pantalla nos atrapa porque tiene luz, tiene colores, tiene sonidos, tiene imágenes, y todo esto es muy bien utilizado por la gente que maneja esto, ¿no? Para atraparnos. Es con nosotros, es el adulto el que tiene que empezar a establecer límites con eso que le atrae tanto, con eso que le atrapa tanto, porque a lo mejor me está dejando sin espacio, sin tiempo para dedicarle a mis hijos, para salir con mi hija a comer un helado con mi hija que tiene 12, 13, 15 años de edad y que está necesitando urgentemente, aunque no lo pida, ese tiempo para compartir, ese tiempo para conversar conmigo, a lo mejor de algunos temas que le aquejan y que yo no estoy pudiendo verlo porque estoy muy entretenido, vamos a decir. Claro, sí. Es esta forma de distracción, exactamente, son distractores que nos roban espacios importantes en la relación con los hijos, con las amigas y amigos o en el trabajo mismo también. Antes de irnos a la pausa comercial, ¿hay algún indicador que uno pueda decir? Y era una pregunta que incluso le decía antes, que uno, para las familias que nos están viendo y la gente, vea, revise esto, porque si esto está alterado, es un claro reflejo que la violencia está muy metida en usted y en su familia. Sí, por supuesto. Por ejemplo, revisar, los chicos pasan incluso hasta horas de horas metidos en el teléfono, en la noche incluso no pueden dormir. Revisar si los chicos están durmiendo bien, si se levantan cansados, chica que se levanta cansada, habría que ver cuántas horas pasó metido en el teléfono, y si fue en la noche, peor, su cerebro ahí trabajando toda la noche, sin esa posibilidad de descanso necesaria. Tienen pereza, agotamiento, la ansiedad que se da mucho en los chicos, los temores, los miedos a salir, los miedos a hacer un examen que a lo mejor estudió o se preparó bien para eso, pero tiene temor aún así, o no tuvo tiempo precisamente para prepararse lo suficiente por estar en otras cosas o metidos en la tecnología. Es decir, vamos a tener diferentes tipos de comportamiento que nos van a decir que aquí algo está pasando. ¿Y en las parejas? La falta de tolerancia al conversar. Sí, correcto. En las parejas se da mucho las dificultades de sentarse a conversar un tema y empezar aquello y terminarlo. Lo dejan como a medio palo, decimos. No se terminó la discusión y empiezan a enojarse, empiezan a hablar fuerte porque no soportan, no se frustran si hay un no, ¿verdad?, de la otra persona, o si no está de acuerdo con mi posición. Y esto entonces obviamente va a afectar al sistema familiar en general. Pero tal vez es otro tema, pero eso hace hoy que los matrimonios sean tan frágiles, ¿verdad? No aguantan, pero ni un Alka-Seltzer y ya cada uno por su lado. Sí. Pero bueno, eso es la falta de intolerancia que hay, ¿verdad? Que al final eso también es violencia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para continuar hablando de este tema aquí en Tertulia de Noche. Ya regresamos. Bien, seguimos compartiendo esta tertulia de noche, hoy compartiendo con la psicóloga Isabel Villalobos Barquero. Estamos hablando de la violencia, en inicio haciendo un resumen de todas las circunstancias que podemos estar viviendo en el país, pero
estas cosas no pueden alejarse a nosotros, porque somos los protagonistas de una sociedad, de nuestra propia vida, y nuestra propia vida es reflejo en un momento de lo que hacemos, de todo lo que vemos. Entonces, entenderse uno, entender ciertas causas o poder revisar algunas otras en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros hijos, es muy importante para tratar de ver si uno puede mejorar, que por supuesto que puede, de verdad es una decisión muy personal, para evitar que estas consecuencias de la violencia sigan en aumento. No por los números que estamos viendo en los noticieros, que es ajustes de cuentas, asesinatos, homicidios, que es de un flagelo particular que vemos todos los días, que es mundial, ¿verdad? Que es este negocio del narcotráfico, pero que esto no tape otros aspectos de la vida social y familiar nuestra que también abonan a los indicadores de la violencia, ¿verdad? Un poco la intolerancia, un poco la falta de límites, un poco el no sentarse a conversar, un poco no revisarse, un poco el consumo en exceso, las ansias de tener más que de necesitar, nos están llevando también a tener una sociedad muy frágil y de papel. Hasta las mismas parejas, que a veces por sus niveles emocionales toman decisiones que en un mes o en 6 meses se dan cuenta de que cuando ya hay que sentarse a revisar cosas no funcionan y se deshacen, en fin. Y yo quiero hablar un poquito de algo que a veces veo que se conversa poco. Y he estado leyendo y escuchando mucho de este tema y me ha llamado mucho la atención. Quiero ralentizar un poco la vida cuando más precisa. Y es que a veces en esta sociedad que tenemos tan rápida, que todo lo queremos acelerado, y yo no estoy en contra de la velocidad, porque hay que trabajar, hay que tomar decisiones, el mundo tiene que avanzar, pero en esa velocidad las decisiones hay que como pensarlas un poco más. La velocidad a veces mata el hecho de repensar bien las cosas, mata mucho la creatividad, y eso tiene que ver a todos los niveles de edades. La velocidad nos hace tomar decisiones de momento no pensadas, y en ese es el mundo en que estamos, ¿verdad? Y yo creo que a veces la velocidad ocupa de pensamientos un poco más despacio para que eso pueda ir más rápido. Y eso tiene que ver con la vida propia de nosotros, ¿verdad? De cuánto nos da pereza, digamos, no hacer nada. Creemos que el mundo tiene que estar ocupado, que es que la cabeza mía tiene que estar ocupada. Yo necesito estar haciendo algo para no estar pensando estupideces. Pero ¿por qué pensando estupideces? ¿Sí o no? ¿Por qué no puede sentarse usted como a revisar su vida, a ver un atardecer, a respirar, a revisar cosas que lo hacen a uno enojar, de entender cuál es mi existencia aquí, por cómo me estoy llevando con el otro? Ese tipo de, digamos, de vida, de espacio que ocupa uno para todo momento, que en otras generaciones lo hacían en los corredores de las casas donde la familia se sentaba a conversar, sí, y no alrededor del televisor a verse. Es eso. ¿Cómo nos cuesta entender que ralentizar un poco la vida es necesario para a veces evitar todo lo que usted nos conversa? Yo creo que ustedes como psicólogos, si me atrevo a decir, mucho de esto mandan a la gente a ver, siéntense a arreglar las cosas, hablen, que ustedes no lo hacen. Sí. Y yo creo que en el fondo es esto, cómo en nuestros procesos rápidos de la vida, sin estar en contra de la velocidad, necesitamos esos espacios como persona, como barrio, para ver cuáles son problemas, cómo lo atacamos como sociedad en sí, pero no, todo es exigencia, es una exigencia, maximizar la competencia, eso nos meten en la cabeza. Sí. Quisiera escuchar un comentario suyo sobre el tema. Sí, además, cómo las personas tienden a adivinar lo que el otro piensa o siente, entonces empiezan a dar ciertas respuestas que a lo mejor no van acorde con las necesidades de la otra persona. Y sí, sentarnos a escucharnos y a mirarnos, otra vez, vamos a lo que decía hace un rato, la mirada atenta de mi compañero, esposo, de mi hijo, de mi hija, de mi vecino, del adulto mayor que vive en mi casa, vamos a ver, esto nos ubica de una vez
en un ambiente en donde la posibilidad de escucha y de devolver con cariño, con aceptación, con amor, hace que esta familia camine lo más normal o saludable posible, vamos a decir. En las familias todas vamos a tener nuestros pro y contra, nuestras dificultades, nuestros acuerdos y desacuerdos. Eso está bien dentro de todo. El problema es cuando esta precisamente carrera en el tiempo, cuando este correr, es decir, la velocidad mata, y veámoslo en forma concreta en nuestras carreteras. La velocidad mata, está matando muchas personas, motociclistas y en carros y demás. Eso en términos concretos, reales, que está sucediendo en nuestras carreteras. En nuestra vida, si lo tomamos desde la forma simbólica, este ir y venir constante, este correr por todo, para tener todo a tiempo, para salir y qué sé yo, un trabajo que lo tengo que hacer en determinado momento, tengo que correr para cumplir, pero además tengo que hacerlo bien, pero además tengo que ir estar en el trabajo con una sonrisa todo el día. Creemos que la felicidad es algo como que, como mágico, que se logra, no sé, escuchando un sermón, por poner un ejemplo, cuando en realidad es un trabajo diario y la felicidad no es completa y no es para siempre y no es por siempre. Es decir, no podemos estar felices siempre, podemos llorar, podemos reír, podemos estar tristes en algún momento, y saber manejar esta complejidad humana que tiene que ver con procesar los duelos, por ejemplo, procesar aquellos conflictos que desde niños traemos, que tenemos que sanar, que tenemos que trabajar. Por eso la invitación va también en términos de buscar ayuda profesional. Y digo profesional porque otra vez podemos caer en esto de que el vecino, el amigo nos puede dar un consejo, y a lo mejor, y casi siempre, este vecino o este amigo no está en condiciones para darnos un consejo, porque resulta que él está también tragando mucho dolor, mucha amargura, mucha tristeza, y no está pudiendo procesar su propio dolor, sus duelos. Entonces no está pudiendo darnos un acompañamiento, porque al final los procesos psicoterapéuticos, los psicólogos, trabajamos acompañando a la persona para resolver, para trabajar, para procesar duelos principalmente, y situaciones de conflicto, de crisis que vienen desde larga data, o a lo mejor que son en este momento se están presentando como ese detonante que lleva muchas veces a la persona a tomar decisiones precipitadas, y por ende se equivoca, por ende comete errores garrafales que terminan desquebrajando el vínculo de la relación de pareja, o el vínculo mismo de la relación con los hijos, en donde estos hijos ya no tienen confianza con ese mamá o ese papá o esa mamá, porque bueno, ya, vamos a ver, se sienten defraudados, decepcionados, porque a lo mejor llegaron a comentar algo y mamá fue y lo contó a las tías, a las vecinas, a todo el mundo, porque necesita ver quién le da el mejor consejo para ver qué hago con mi hijo o mi hija. Entonces decepciona al hijo o a la hija, entonces ya ese hijo no tiene más confianza en mamá o en papá, porque resulta que es un chismoso, y así se lo dicen a unos chicos en terapia. Fue y le contó a todos los vecinos y a mis tías, entonces ya no confío más. Sí. Entonces cuando buscas en los chicos, yo trabajo mucho con adolescentes y con niños, y yo les pregunto, ¿tienen a una persona de confianza ustedes? ¿A quién? Un adulto de confianza, que se entienda, porque de confianza puede ser mi amigo, que está igual que yo, que tiene a lo mejor las mismas dificultades y no puede escucharme debidamente, ni menos ayudarme. Y los chicos a veces dicen, no tenemos un adulto de confianza. Hace unos años atrás, niños de edad escolar, todos decían mamá, papá, mi tía, mi abuelo. Ahora escuchas a niños de 10 años de edad diciendo no tengo a nadie en quien confiar. Y esto es terrible. Sí. En eso hay dos cosas, pienso yo. Una es que yo no sé, no soy psicólogo y no sé si eso pasa con los niños, pero a veces la gente no tiene en otra persona a quien confiar, porque lo que busca es una persona que le justifique sus actos. Sí. Por eso mismo, porque a veces creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto, y cuando alguien nos dice por la poca tolerancia, vea, tenés que cambiar esto, y cambiar no es fácil, ¿verdad? Sí. Cambiar no es fácil, porque sencillamente el 95% científicamente ya definido, nosotros somos seres emocionales, y ese 5% que tenemos, eso es lo que define una pareja, una guerra, una discusión. Y el tema de sentarse uno a revisarse qué está haciendo, más que justificar lo que uno está haciendo, no es fácil. Sí. Y yo creo que eso es lo que no hemos aprendido como sociedad, ni como persona, ni en familia. Y esto de ralentizar un poco, vea yo, es cuántas familias se sientan a desayunar y dice el papá, bueno, hoy no hay teléfono celular.
vamos a desayunar y vamos a conversar. Sí. Sí. No, es que no vea, es que hay que respetar para conversar. No. ¿Cuánta gente se sienta a ver televisión en una pantalla que cuesta $500,000, grandísima, 2 personas, y lo que hacen es menos ver la pantalla sino sus celulares? ¿Cuánta gente va a un restaurante que es que a comer lo más rico y lo que pasan es viendo televisor? Hay cosas que uno ve como absurdas, sí, pero que realmente la gente no se sienta a pensar. Digamos, ¿cuánta gente se sienta a pensar por qué se siente mal sobre ciertas situaciones? Claro. Sino que lleva eso ahí, no tiene una explicación, y cuando pasa algo, ¡pua!, revienta. Por eso muchas veces vemos que alguien se baja de un carro y le mete un balazo a otro. Claro. Porque tal vez viene en una situación que no la manejó bien, sí, o no la quiere manejar, y lo que le genera esa onda. Y otra cosa que creo que también tiene que ver mucho desde que nacemos, porque tiene que ver con comunicación, porque a veces decimos, porque es que no habla tanto. Bueno, es que hay familias que le decían al niño, mejor no hable para que más calladito, más bonito. Exacto. Entonces ahora uno, cuando ve a gente que no se expresa mucho, tal vez no es culpa de ellos. Exacto. Siempre arrastramos cosas de la familia. Y es un poco, digamos, de entender que también venimos, como dice mi mamá, a veces nosotros los padres chocamos a los hijos, ¿verdad? Sí. Pero tampoco eso queremos arreglarlo. Entonces esto uno lo dice en la reflexión, es cuánto tenemos que parar nuestras vidas y comenzar a revisar cosas a nivel interno más que estar viendo afuera, para entender que a cómo funciona uno, funciona las reacciones que se pueden dar, pueden bajar todas estas cosas que estamos viviendo hoy, digamos, de gente, de suicidios, ¿cómo se llama? De violencia, agresión intrafamiliar, gente que cuando hay partidos les pegan más a las mujeres, sí, gente que se suicidia, que va al suicidio y no se sabe por qué, que se dan tanto en adultos mayores como jóvenes. Claro. Todas estas cosas parte mucho de decir, si tuviéramos una sociedad más consciente como personas, puede ser que estas cosas cambien, pero pareciera que la vida que existe no permite ese espacio, y tampoco consideramos que hay que buscarlo, o buscar una ayuda profesional porque creemos que ir donde el psicólogo es estar loco. Bueno, ese es un punto importante. Es muy importante porque sí, vivimos en una sociedad, exceptuando Francia y Argentina, digamos que ir al psicólogo es lo más normal. Sí. Acá no lo es todavía. Hay todavía una gran dificultad, y no necesariamente es por falta de dinero, vamos a decir, porque si no hay recurso económico, hay entidades que reciben, que atienden a personas. Aquí la municipalidad. Por ejemplo, sí, por supuesto. Y bueno, entonces sí hay el recurso profesional sin necesidad de tener dinero. Nos da vergüenza, si es el caso, incluso, tal vez. Nos da vergüenza. Habría que ver si se mezcla ahí la vergüenza y la dificultad de pedir ayuda, porque un poco lo decías ahora, se lo dejamos todo a Dios, de repente sí. Calladito más bonito, eso es algo que nos daña muchísimo. Lo que daña al ser humano no es lo que dice, sino lo que se guarda. Entonces, ¿cuánto nos guardamos que es basura y creencias erróneas, equivocadas, y basura que contamina nuestra alma, ¿no? Que se convierte en enojo, en ira, en frustración, y todos estos sentimientos que se mezclan en algún momento en donde probablemente tenemos un problema o una situación que resolver con una persona cercana a nosotros que está en el vínculo familiar, y en la calle se lo devolvemos a la persona equivocada, a la persona con la que no tenemos realmente el problema. Entonces sí vamos a tener esta dificultad precisamente porque esto de revisar internamente en qué estoy fallando, qué necesito, qué es lo que me enoja, y hacer esta toma de conciencia no es tan sencillo. Por eso muchas veces se necesita un profesional. Cuando hablamos de enfermedades físicas, que le llamamos también psicomatizar, es precisamente por esto, porque nuestra mente, nuestra psique ya no pudo soportar más, ya no aguantó más vamos a decir, la fuerza de los eventos que estamos viviendo. Entonces esto se manifiesta en enfermedades físicas, y esas enfermedades físicas nos llevan al hospital y el doctor dice, mire, pero usted no tiene nada físicamente hablando, porque todo está en la psique, en la mente. La persona no ha logrado procesar todo esto que desde hacía muchos años a lo mejor viene haciéndose más grande y más grande conforme pasa el tiempo, hasta que se vuelve algo insoportable, insostenible. ¿Qué le pasa a la persona que se suicida? Sí, claro. Llega un momento en su vida en que después
de vivir una y otra experiencia sin la posibilidad de salir, ¿no? De tomar aire, de ver la luz, Claro. dices, ya no puedo más. Ninguna persona que muere por suicidio realmente quería matarse o quería morir. Claro. Quería acabar con un dolor insoportable, ¿no? Intolerable. Sí. Ya no pudo más. Sí, esto es un tema muy amplio, ¿verdad? Sí. Pero si la gente supiera lo que significa es tener 72 horas el cuerpo sometido a un estrés, ¿verdad? Y esos temas hay que abordarlos porque a veces falta educación. Lo que genera el nivel de estrés o estar uno rumiando pensamientos, ¿verdad? Que te generan siempre las mismas reacciones, porque la mente no distingue entre lo real y lo no real, ¿verdad? Lo mismo sentimos si lo estuviéramos haciendo que pensándolo. Así es. Es la misma reacción. Sí. Por eso cuando vemos películas lloramos o nos asustamos, Claro, ¿verdad? Porque claro. la mente tiene esa fuerza. Estar siempre pensando lo mismo, es lo que sabe, arrastrar pensamientos agobiantes de 20 años, Sí. lo que significa en el cuerpo para uno, Sí, ¿verdad? sí. Y en los estados de ánimo y en las reacciones. Sí. Y cómo nos llegan a poder consolidar y decir que efectivamente somos eso que hemos arrastrado 20 años y de repente eso no es así. Claro, en la terapia, en los procesos terapéuticos con las personas que llegan a nosotros, nos encontramos con seres humanos que tienen, Claro. señoras que tienen 40, 60 años de edad y tienen un montón de años, 7, 10 años de estar enojados con su hermano, con su mamá, con su Claro. papá. Es decir, todo eso que vamos guardando se va acumulando y realmente se convierte en basura que nos daña, nos destroza, nos despedaza por dentro y nuestros vínculos con los otros, por supuesto, que se van a ver Y afectados. nos hagamos historias como esa es mi cruz, porque si usted quiere conocer a una persona, tóquele sus creencias, ¿verdad? A veces arrastramos creencias familiares Claro. poco absurdas, digamos. Así Uno es. respeta las creencias de la gente, Así pero sí, el matrimonio es una cruz, todo ese tipo de Sí. cosas que Sí, que se esto, dicen, ¿verdad? esto tiene Yo no todo. nací para ser feliz. Claro. Hay gente que dice eso y el cerebro se cree todo lo que usted dice. Así Yo es. no puedo estudiar viejo o cosas, Ujú. frases que a mí me enferman que dice la juventud solo se vive una vez, claro, pero se gana o Sí. se pierde. Sí, Así es la vida, pero Sí. compramos como ideas, digamos, sí, sí. yo digo que compramos, la frase que yo mucho uso es, compramos dramas, ¿verdad? Sí. Que nos grabamos en la cabeza, Sí, y que mucho de eso, estar hablándonos de eso nos determina. claro. Es que yo soy un fracasado en la vida, Sí, ¿verdad? sí, sí. Yo no nací para hacer eso. Claro. Y nos determina todas estas cosas de acuerdo Sí. cómo cree que se siente nuestro Sí. cuerpo y nuestras expresiones. Sí, esto de yo no puedo, yo no sé, es imposible, Claro. mejor déjeselo a Dios, no lo hable, calladito más bonito, este tipo de No haga comentarios. problemas. No, exacto. No diga lo que piensa, pues genera problemas. Puede generar problemas, no le diga nada, mejor, para que no se moleste, Exacto. para que no se enoje. Eso va a pasar, ¿verdad? Estas frases armadas de que eso pronto va a pasar. No se preocupe, eso no es nada, por ejemplo. Pues Una que- persona sufriendo un dolor terrible y el vecino o amigo que le diga, ay, pero eso no es nada, mira, yo viví eso, yo hice esto y esto y esto. Sí, pero es que usted no está en ese momento y dolor que Sí. está la persona. Son cosas muy diferentes. Ya para ir cerrando, yo creo que el mensaje aquí es muy claro, ¿verdad? Hay que tratar de revisarse uno, Así es. ¿verdad? Revisar esos indicadores que vos señalabas de Así si eso se está metiendo en mí o en mi familia para ver si nos estamos convirtiendo en personas más violentas. Y yo creo que uno no tiene por qué recetar, pero si es necesario, es cuando usted se da cuenta que requiere ayuda, busque un profesional. Sí. Yo no sé por qué satanizamos tanto el hecho de buscar a alguien. Si nosotros nos jodemos una rodilla, vamos al médico. Sí. Si ocupamos una guía espiritual, vamos donde el cura. Pero como que la mente no, ¿verdad? Sí. Como que Sí. ya si voy ahí es como porque ya estoy jodido. Entonces, lo que me causa el vecino me puede formar, pero son otras experiencias. Y yo creo que ese es el gran error. Sí. Uno también tiene que digamos que revisar porque uno lo determinan los pensamientos. Claro. Eso es lo que más hay que Claro. revisar. Claro. Nuestra felicidad, nuestra vida, nuestras decisiones dependen de Sí. conocer Sí. poco qué pensamos, qué nos decimos al interno, qué somos como personas. Me parece que tenemos que ir educándonos en ese sentido. Sí, sí, también es el temor a que ir al profesional es exponerme frente a otro, Sí. es hablar de situaciones bien feas que me las he guardado por ahí
y que no es fácil eso. Vamos a ver, no va a ser fácil para nadie. Un amigo por ahí te escucha y te da alguna recomendación, qué sé yo, pero el espacio psicoterapéutico es un espacio donde quedas vulnerable, vamos a decir. Eso es así, quedas vulnerable, quedas expuesto o expuesta, pero es necesario esa exposición porque hay también un profesional del otro lado que contiene, que sabe acompañar y le va a saber acompañar a usted en todo este proceso que necesita para reorganización de su vida y sanar emociones heridas. Sí, ojalá que la violencia no llegue a ser parte de un panorama, ¿verdad? Sí. Que creamos que esos son cosas que están ahí, pero no revisamos nosotros cosas que podemos mejorar para impedir que otros indicadores de violencia, que no es lo que solamente vemos por televisión, no aumenten. Porque creo que eso de todos estos temas que hemos hablado, poco se sigue hablando. Estamos muy focalizados en que la agresión, la violencia, se determinan por grupos de narcotráfico. Y lo que eso nos provoca es miedo, y el miedo también tiene sus consecuencias. ¿Sí? Pero bueno, de esos otros temas que podemos posteriormente hablar. Le agradezco mucho, Isabel, haya venido acá. Bueno, Isabel es de San José, amablemente nos compartió hoy su conocimiento en este espacio. Ella también trabaja como profesional independiente para la Oficina Municipal de la Mujer aquí, así que si usted requiere también ayuda ahí en la municipalidad le pueden colaborar. Y es importante que hagamos un alto en el camino y revisemos muchas cosas. Hay que sacar tiempo para todo y también para nosotros mismos, que es lo más valioso. Muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias a vos. Nos vemos la próxima semana aquí en Canal 14 en otro espacio más de Tertulia de Noche. Hasta entonces, chao. Y recuerden que la repetición es el domingo a las 7 de la noche acá en este medio de comunicación. Nos vemos.